vamos a hacer también el gesto espiritual de entregarle al Señor nuestras necesidades. ¿Qué sucede cada vez que uno ora? Le entrega al Señor su necesidad, ¿cierto? Le entrega al Señor su necesidad. Y si le estamos entregando al Señor la necesidad, ¿qué significa? ¿Que quién tiene esa necesidad? ¿Nosotros o Dios? No, ¿ya la tiene quién? Dios. Porque se la entregamos a Él, ¿cierto? Ya depende de quién, de Dios. Entonces, cuando uno entrega en la oración al Señor una petición, debe dejarla en manos de Él, ¿cierto? Debe dejarla en manos de Él. Porque esa petición, usted ya se la hizo al Señor. ¿Qué le queda a usted? Espera. ¿En el tiempo de quién? De Dios. Lo que usted hace es recordarle al Señor de vez en cuando. ¿Sí? Señor, acuérdese. ¿Sí? Lo que yo le puse ahí. Pero de vez en cuando. Porque es que dice la palabra de Dios, y antes de que nosotros le digamos al Señor que necesitamos, Él ya lo sabe. Porque Él nos conoce, ¿cierto? Pero vamos a hacer un gesto espiritual. Cada vez que oramos, estamos haciendo eso. Lo que están haciendo ya algunos de ustedes que escriben una hojita y lo echan. Si echaron la hojita ahí, ¿les vuelve a quedar la hoja en la mano? No. Ya la hoja queda aquí en el camino. Y esto representa justamente el camino de la oración. Entonces yo le invito para que cierre sus ojos. Yo le pregunto algo. ¿Qué hacen ustedes pues con la hoja? ¿O qué hacen con las hojas? Ahorita les cuento qué pasa con las hojas. Las hojitas, recordemos que van quedando aquí, ¿cierto? Que cuando el Señor le cumpla a usted lo que le está pidiendo, ¿usted qué es lo que hace? Darnos testimonio de eso, ¿cierto? Primero darle gracias, pero luego decirle, mire, yo puse una petición, ya el Señor me la concedió, ¿cierto? Entonces, eso queda así. Vamos a cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón, pedirle al Señor que disponga esta tarde nuestra vida y nuestro ser. Aquíétese un momento, piense en cómo llegó hasta esta tarde, hasta este encuentro, hasta esta oración, hasta este lugar. ¿Qué dejó de hacer para poder venir? ¿Cómo estuvo este día? ¿Cómo ha estado este día? ¿Ha sido un día agitado, a las carreras? ¿Ha sido un día tranquilo? O incluso vienen muchos días de preocupación, han sido días bastante difíciles. Dígale al Señor en su corazón, dígale, si usted desea entregarle su vida y su ser a Él. Dígale al Señor que usted quiere aquietarse, calmar su vida, calmar su pensamiento, calmar su corazón y sentir esa paz, ese gozo, ese consuelo que da el Espíritu de Dios. Cada uno como sienta hacerlo, como quiera hacerlo, llame al Espíritu Santo de Dios. Invóquelo, clámelo, pídalo. Que todo aquel que pide el Espíritu Santo de Dios lo recibe. El Señor quiere escucharlo de ti, de tus labios. Señor, te necesito, Señor. Envía tu Espíritu Santo sobre mí, sobre mi familia, sobre esta situación que estamos viviendo, enfrentando, sobre este deseo, sobre este proyecto, sobre esta necesidad. Tú conoces, Señor, los gritos del corazón. Tú conoces, Señor, las necesidades más íntimas de mi familia, de mi corazón, de mi ser. Deja que tu Espíritu Santo, Señor, me proteja, me guarde bajo sus alas. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico, necesito estar junto a ti. Dígale al Señor, cuando yo esté angustiado y vacío, Señor, envía tus alas, Señor, envía tu Espíritu. Cuando yo esté cansado, Señor, cuando en mi corazón haya oscuridad, cuando no sepa qué hacer, ni qué decir, ni cómo actuar, ni qué decisión tomar, envía tu Espíritu, Señor. Cuando yo esté angustiado y vacío,
Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda cuál fue nuestro último tema? El pecado y sus consecuencias. Y antes del pecado, ¿de qué hablamos? Del amor de Dios. Lo que puede, lo que hace, lo que soporta el amor de Dios. Pues bien, ya hemos conocido el amor de Dios, ya hemos conocido cuáles son los pecados y sus consecuencias. Ahora viene un tema del que muy pocas veces nos preocupamos. Y yo estoy seguro de eso. Y se lo voy a decir por qué. ¿Quién de ustedes se levanta todos los días diciendo: ay, Señor, Señor, donde tú vinieras por mí hoy, de seguro que no estaría listo? Seguramente que muy pocas veces pensamos en si tendremos nuestra alma preparada para la salvación. Es decir, que el tema de hoy será la salvación. ¿Y qué será eso de la salvación? Pues lo vamos a entender. Para ustedes, ¿qué es eso de la salvación? ¿Qué será la salvación? Estar preparados como si este momento Dios va a llevar a Bueno, estar en gracia. Bueno, eso es lo que se necesita para salvarse. Pero ¿qué es la salvación? ¿Llegar a dónde? Al cielo, ¿cierto? ¿Dónde está el cielo? No, esto que ven el cielo lo vimos acá. Donde está Dios está el cielo. ¿Dónde está Dios? En el corazón, ¿cierto? Está en el corazón. Mire, los que tengan niños pequeños deben enseñarle esta lección a los niños. Uno siempre le pregunta a un niño: ¿dónde está Dios? Allá arriba o allá en el cielo, y señala, ¿cierto? Y los niños señalan. Entonces usted le dice: sí, allá arriba, pero también en mi corazón. Eso siempre se lo enseñamos a los niños, ¿no? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? Y le dice, repite: Dios está en el cielo y está en mi corazón. Santa Teresita del Niño Jesús, que creo que ya les había hablado un poquito de ella, tuvo una expresión muy bonita. Le dijo al Señor: Señor, yo ya quiero morirme. ¿Y por qué quería morirse Santa Teresita? No porque estuviera aburrida con la vida, sino porque quería ese encuentro, ¿sí? Quería ese encuentro con el Señor. Pues tenía 23 añitos, imagínense. Pero ya quería irse para ese encuentro con el Señor. Y le dijo Dios: pero ¿para qué te quieres morir si tú me tienes en tu corazón? Y donde estoy yo, le dijo Dios, está el cielo. Entonces le dijo Santa Teresita: o sea que yo puedo vivir mi cielo en la tierra. Y entonces dijo: desde hoy viviré mi cielo en la tierra. El cielo se puede vivir en la tierra, porque si Dios es el cielo, a Dios lo podemos vivir siempre y todos los días. Pero ¿cuál es la manera entonces de vivir ese cielo en la tierra? Dice el Señor
que el reino de Dios ya ha llegado a nosotros. ¿Y dónde está? En el corazón. ¿Y el reino de Dios qué es? Es un reino de paz. Si usted vive en paz con sus hermanos, con las personas que convive, usted está viviendo el cielo en la tierra. El cielo es un estado de paz. Es un estado de paz. Si usted logra estar en paz en esta tierra, está viviendo su cielo en la tierra. ¿Y sabe qué es lo mejor de vivir el cielo en la tierra? ¿Qué hace? Que los que están alrededor también vivan ese mismo cielo. Porque sucede todo lo contrario. El que vive un infierno en la tierra hace que los que están a su alrededor vivan un infierno. Por eso la importancia de cultivar el cielo en la tierra. Porque lastimosamente nosotros somos, o muchas veces ocasionamos que quien está a mi lado viva un infierno. Le quitamos el cielo al otro, le quitamos la alegría al otro. Pero ¿cómo? Si fue a mí el que me la quitó. ¿Qué dice el Señor? Si te golpean una mejilla, pon la otra. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos gritan, ¿y qué hacemos nosotros? Inmediatamente alzamos más la voz. Me humillan, yo humillo. Es que humillaron a mi hijo, pues entonces venga, yo lo humillo a él. Es que le hicieron esto no sé qué a mi mamá, entonces yo venga se lo devuelvo. ¿Qué es lo que ha generado justamente la violencia? Que queremos tomar justicia por nuestras propias manos. Y entonces hacemos que todo el mundo viva un infierno. Pero si hacemos que otros vivan un infierno, es posible que nosotros también hagamos que otros vivan un cielo. Y entonces partamos de esta pregunta. ¿Tú estás viviendo el cielo en la tierra? ¿O tú estás viviendo un infierno en la tierra? Pregúntate y no respondas en voz alta. Pregúntate a ti misma, a ti mismo. ¿Tú qué estás viviendo en estos momentos en tu familia, en tu situación emocional, personal, un cielo o un infierno? Pero viene la pregunta más importante. ¿Tú qué le estás dando a los demás? ¿Un cielo o un infierno? ¿Qué le estás dando al otro? Cuenta la historia que un hombre rico tenía su apartamento, su casa, cerca de la acera donde vivía un mendigo, un pobre, de esos que se tiran en cualquier parte. Y pues a ese hombre rico le causaba un fastidio, un repudio la gente pobre, los mendigos, que dijo este hombre rico: yo tengo que hacer algo para sacar a ese pobre, a ese mendigo de esta acera. Entonces cogió una caja, la llenó de estiércol, de basura, y fue y se la tiró al mendigo. ¡Tan! Tenga, se la tiró. Y entonces se fue contento el hombre rico por la calle y dijo: yo sé que con esto ya se va a ir. Yo sé que con esto se va a ir, se va a largar de misera. Cuando al otro día por la mañana muy temprano tocaron a la puerta del rico. Y dice: ¡ay, tan raro! ¿Quién estará tocando hasta ahora? Cuando fue y abrió, era el mendigo con la cajita que le había tirado el día anterior, pero esa cajita estaba limpia, decorada y llena de manzanas. El hombre rico se sorprendió, pues ¿cómo? Le dice: pero si yo ayer se la tiré llena de estiércol, de basura, ¿usted por qué me la trae hoy decorada y llena de manzanas? ¿Y sabe qué le dijo el mendigo? Porque cada uno da de lo que tiene en su corazón. Ustedes que están dando. Ustedes que están dando. Eso es lo que hace que el otro viva un cielo en la tierra. Eso es lo que hace que el otro desee el cielo en la tierra. Eso es lo que hace que el otro desee a Dios. Pero si nosotros que venimos a la iglesia, si nosotros que venimos a un grupo de formación, si nosotros que rezamos el rosario, y creo que todos los días la mayoría, si nosotros que nos acercamos al Padre para comulgar o nos acercamos para confesarnos, somos los que en la casa, los primeros en poner el grito, en poner problema, en generar discordia, ¿cómo van a desear a Dios si nosotros no hacemos que lo deseen? Eso es el secreto del cielo, hacer que otros deseen a Dios. Bueno, pero entonces vamos a ver qué es, y eso nos lo va a referir Isaías en el capítulo 45. Isaías 45, los que tienen la Biblia, Isaías 45, versículos del 21 al 24. Vamos a ver qué nos dice Isaías. Eso es del Antiguo Testamento, está antes de los Salmos para los que tengan la Biblia. Isaías capítulo 45. Isaías 45, del 21 al 24. Dice Isaías 45, 21 al 24. Declaren:
expongan sus pruebas, que todos deliberen. ¿Quién comunicó esto desde antiguo y lo predijo desde hace tiempo? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no existe ningún otro fuera de mí. Conviértanse a mí y se salvarán, habitantes todos de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo lo juro, de mi boca sale lo que es justo, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua, diciendo: la salvación y el poder vienen solo del Señor. Quedarán en ridículo todos los que se enfrentaban a Él. Palabra de Dios. Mire, aquí hay varios secretos de lo que es la salvación. Dice Isaías, evidentemente refiriendo la voz del profeta, Isaías 45 del 21 al 24. La salvación es ante todo ¿qué? La justificación. ¿Cómo así? Miren, ¿saben por qué Dios Padre envió a Jesucristo su Hijo a la tierra hace más de 2000 años? ¿Para qué lo envió? Para darnos la salvación. ¿Y dónde la dio? En la cruz. Entonces, este hombre, Cristo, que no era pecador, ¿qué se hizo? Pecador. No cometió pecado, pero se hizo como si él fuera el culpable. ¿Para qué? Para que todos los culpables fuéramos justificados. Él vino a pagar por nosotros. ¿Qué debía Cristo? Y lo pagó todo. ¿Y lo pagó con qué? A precio de sangre. Cuando usted le digan que usted está en la iglesia equivocada, que usted se va a condenar, dígale: pues qué pena le digo, yo tengo un cheque firmado con la sangre de Cristo que dice que yo soy salvo si me convierto a Él. Es justificación, la salvación es justificación, pero también nos va a decir que es justicia de Dios. ¿Cómo así que justicia de Dios? No solamente basta decir Señor, Señor para entrar al reino de los cielos, sino que hay que cumplir la voluntad del Padre. No todo el que dice Señor, Señor se salvará. Señor, pero es que yo iba a misa todos los días, o por lo menos no me faltaba una misa los domingos. Señor, pero yo daba la ofrenda. Señor, pero yo rezaba el rosario. ¿Y qué nos va a decir el Señor? No los conozco. Porque cuando tuve hambre, porque cuando tuve sed, porque no tuve vestido, porque cuando estaba forastero, cuando estuve enfermo y cuando estuve prisionero. Y entonces diremos: Señor, pero ¿cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo estuviste forastero y no te atendí? ¿Y qué nos dirá? Y lo hablamos la primera vigilia, quienes estuvieron y lo recordarán un poco, que en nuestra casa, en nuestra propia casa, allá en su casa, hay alguien que está muriendo de hambre. En su propia casa. Y no es un hambre física. Usted me dice: pero ¿cómo va a estar muriendo de hambre si tengo allá la nevera llena y la alacena llena de comida? No es un hambre física, es un hambre de Dios. Y que alguien en su casa está pasando frío y usted le lleva un buzo, que una cobija, y no es eso lo que necesita. Tiene frío porque no se siente amado o valorado, porque se siente solo. Que alguien en su casa está enfermo, y no es ese que tienen que estar llevando al médico cada día o cada 8 días, o al que tienen que estarle comprando medicina. Es ese que no tiene a Dios en su corazón. Y cada vez que usted le niega a ese que está en su casa, le está negando a Dios mismo. Pero usted quiere suplir con cosas materiales lo que con el amor y el corazón no es capaz de dar. Empecemos a revisar interiormente. La justicia de Dios nos está diciendo: conviértanse a mí para que se salven. ¿Y qué es convertirse al Señor? Es vivir como Cristo vivió. Amar como Cristo amó.
hablar como Cristo habló, desear como Cristo deseó. Eso es convertirse, imitar a Cristo en palabra, en pensamiento y en obra. Pero también nos dirá que la salvación es gratuidad. ¿Cómo así que gratuidad? Dígame usted qué tuvo que pagar para ser salvado. Dígame qué tuvo que pagar. ¿Cuánto pagó usted para que el Señor lo salvara? Cristo pagó por mí. ¿Cuánto? Dígame usted cuánto dio para que el Señor lo salvara. Fue gratis. ¿Y qué nos pide a cambio? ¿Qué nos pide a cambio? Hacer su voluntad. Y también dice, y lo dicen aquí, por el amor que se tengan los unos a los otros, sabrán que son discípulos míos. Por el amor. Es decir, que lo que nos pide es ¿qué? Amar. No, es que es muy difícil, es muy difícil. Ese es el precio más costoso. ¿Cómo hay que amar para poder ser salvos? Hasta dar la vida por los demás. Hasta dar la vida. Y lo hicimos en un ejercicio también hace poco. ¿Por quién darías la vida? Y muchas de ustedes dijeron por mis hijos, por mi esposo, por un hermano, por una hermana, por mi madre, por mi padre. Alguien incluso me decía, por Dios daría la vida. Y recordábamos que dar la vida no era simplemente, hey, mátenme por esa persona, sino que todos los días amo, perdono, eso es dar la vida. Abrazar es dar la vida. Que llegue su hija cansada del colegio llorando y usted se siente a hablar con ella, a escucharla, a consolarla, eso es dar la vida. Que llegue su esposo cansado de trabajar y usted coja y le sirva la comidita y lo abrace y le haga unos masajes, eso es dar la vida. Que su esposa llegue cansada quizás o esté cansada todo el día de tanto trabajar y sacarla a distraerse o escucharla o sentarla en la cama y conversar con ella, eso es dar la vida. Perdonar a quien me ha ofendido es dar la vida. Pedir perdón a quien es lastimado es dar la vida. Eso es gratuidad. La gratuidad es darse sin pedir nada a cambio. Y la salvación fue eso, gratuidad. Papa San Juan Pablo II dijo, al católico le pueden quitar lo que quieran. Quítenle lo que quiera, quítenle las imágenes, quítenle en el rosario, quítenle en la misa, dijo San Juan Pablo II, pero que nunca le quiten la cruz. Nunca le quiten la cruz. Porque la cruz es el mayor signo del amor de Dios, de la salvación. Cada vez que usted esté desesperado, ¿qué tiene que hacer? Mirar la cruz. Y recordar que por sus llagas fuimos sanados, que por sus llagas fuimos liberados, que por sus llagas fuimos consolados, que por las lágrimas de Cristo en el Getsemaní, todas nuestras lágrimas fueron ¿qué? Secadas. Que por la soledad de Cristo en el Getsemaní, nosotros fuimos acompañados. Cuando todo el mundo lo negó, cuando todo el mundo huyó, Él se abrazó a nosotros. Y cada vez que a nosotros nos persigan, cada vez que a nosotros nos injurien, nos lastimen, debemos recordar que ya Cristo pasó primero por eso. Ya pasó primero por eso. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, fue humillado, fue maltratado, dio amor y ¿qué recibió a cambio? Indiferencias, ingratitudes. Entonces usted cada vez que esté pasando por un momento difícil, es que mi esposo esto, es que mi hijo aquello, es que yo no sé por qué, yo ya no quiero vivir más, recuerde que ya Cristo pasó por ahí y te entenderá. Eso es gratuidad de Cristo en la salvación. ¿Quién libera? ¿Quién salva? ¿Recuerdan lo que decían los sacerdotes? Ese que salvó a otros, ese que curó a otros, que se salve a sí mismo. Si es hijo de Dios, que se baje de esa cruz. ¿Y qué hizo Cristo? Se quedó en la cruz por nosotros. Se quedó allí. Pero ¿quién salva? ¿Quién salva? Pues bien, dice la palabra de Dios, porque recordemos que el Dios que encontramos nosotros en la Biblia es un Dios que es un Dios salvador.
Y vamos a ver entonces nuevamente a Isaías en el capítulo 43, versículo 3, lo que nos va a decir. Isaías 43, versículo 3. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He entregado a Egipto como precio de tu rescate, a Etiopía y Saba a cambio de ti. Palabra de Dios. Entregó. Qué pena, Sí, no volvió a leer. claro que sí, con mucho gusto. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He entregado a Egipto como precio de tu rescate, a Etiopía y Saba a cambio de ti. Entregó naciones. ¿A cambio de quién? De nosotros. ¿Cuántos murieron incluso en el camino por el desierto simplemente para algún día llegar a la tierra prometida? Pero no bastó con eso, sino que se hizo hombre para liberarnos. Salva Cristo en la representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos ha dejado que una iglesia en la que vivimos los ¿qué? Los sacramentos. Alguien dirá, bueno, entonces yo creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Se podrá salvar? Alguien dirá sí, alguien dirá no. Es que cree en Dios, es lo más importante, es que crea en Dios. Hubieron muchos santos incluso que afirmaron esto. Dicen que sin la iglesia o fuera de la iglesia no hay salvación. Ya con el tiempo empezaron a decir no, lo importante es que crea en Dios y que se acerque a la iglesia. Nosotros que estamos dentro de la iglesia, dice el Señor, que seremos juzgados, que seremos evaluados según nuestro conocimiento. Si usted está dentro de la iglesia y usted se retira de la iglesia, usted tendrá que rendir cuentas digamos, de eso que se llama la apostasía o la negación de la fe. Porque nosotros crecimos en la iglesia, crecimos en la verdad y nos apartaríamos de la verdad. Diferente es una persona que no conoce de Dios, que nunca le hablaron de la iglesia y pues que murió en esa situación. Dios le juzgará según su conocimiento. Pero si nosotros conocemos que dentro de la iglesia está la salvación, ¿con qué cara vamos a decirle, Señor, yo me salí de la iglesia? Pero si mandé personas, mandé ángeles, mandé misioneros, apóstoles de mi palabra que te dijeran la verdad, y tú habiéndola escuchado, ¿qué? La rechazaste. Tendríamos que dar cuentas de eso, ¿verdad? Pero en fin, reconocemos entonces que en primera instancia quien salva es Dios, ¿sí? Dios en su Hijo Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo, bajo la Iglesia católica, pero que el Señor llama a todos al conocimiento de la verdad, y que seguramente que hay muchos cristianos no católicos que incluso se han salvado y se salvarán, porque viven según lo que creen. El problema de nosotros como católicos es que muchas veces no vivimos como deberíamos vivir nuestra fe. Entonces eso es lo que hace que la salvación justamente esté en peligro. Bien, pero entonces hablamos primero de una liberación material, ahora vamos a hablar de la liberación espiritual. Y vamos a ir entonces al Salmo 27. Salmo 27. No sé si algunos de ustedes ya lo hayan estado orando, que se los he recomendado mucho, Salmos 27 y 91. Vamos a mirar el Salmo 27, qué bello es este Salmo y qué nos va a decir justamente en torno a la salvación. Es conocido como el Salmo de confianza, Salmo de confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi fortaleza, ¿quién me hará temblar? Cuando los malvados se lanzan contra mí para devorarme, son ellos mis adversarios y enemigos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampara contra mí, no temo. Aunque me hicieran la guerra, me sentiría seguro. Una cosa pido al Señor, esto es lo único que busco, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, disfrutar de la dulzura del Señor frecuentando su templo. Él me dará refugio en su recinto en el día del peligro, me ocultará en lo más escondido de su tienda, me pondrá sobre una roca.
Luego me concederá la victoria sobre los enemigos que me rodean, y yo ofreceré en su tienda sacrificios entre aclamaciones, cantando y tocando para el Señor. Palabra de Dios. En conclusión el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? Entonces la salvación es tanto material como espiritual. Por eso es que dice el Señor que en el último día resucitará el cuerpo, que el cuerpo volverá entonces a aparecer y el alma vendrá nuevamente sobre el cuerpo, y entonces ahí es donde viene la resurrección ¿de qué? De los muertos, ¿sí? Porque entonces se da una salvación material y una salvación espiritual. La primera que se da es la espiritual. Por eso es que el primer regalo que debemos pedirle al Señor es la sanación ¿de qué? Del alma. Dígame, ¿de qué le sirve un cuerpo sano y un corazón lejos de Dios? ¿De qué le sirve a uno? Hace como 2 años más o menos, por Marinilla, me tocó atender 2 casos de cáncer. Los 2 eran distintos y de familias diferentes. El primero fue de una mujer, de una señora que estaba ya en cáncer terminal. Los médicos le dieron 1, máximo 2 semanas, ya tenía todo el vientre destrozado. Resulta que le dio cáncer desde la uretra, la vejiga, todo el sistema reproductivo, entonces todo eso lo destrozó. Entonces me llevaron a esa casa. Cuando yo llegué, claro, un ambiente sombrío, eran 2 pisos, la mamá en la camita ya sufriendo, y los 2 hijos, tenía 2 hijos de 15, 16 años, enojadísimos con la mamá, en resentimiento contra la mamá. Entonces, fuera de que estaba muriendo, había un odio profundo en el corazón de los hijos. Entonces hablé con la muchacha, que es la que más resentimiento tenía, y le dije, bueno, ¿y qué pasó? Su mamá ya está muriendo. Y entonces, capaz de Dios, pues mejor que se muera, porque ya hace 7 años murió mi papá. El papá murió de sida, de cirrositis y de cuánta cosa, porque ese hombre se prostituyó, entonces terminó mal. Y entonces la mamá, como en ese resentimiento contra el papá, lo que hizo fue devolver de la misma manera. Entonces llevaba a la casa a los hombres, delante de los hijos se acostaba con esos hombres. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Que la hija y los hijos pues repudio contra ella. Entonces dijo ella, pues mejor que se muera, ¿cierto? Sin embargo, logramos hablar, ella logró desahogarse, en fin. La logramos invitar a un retiro espiritual. En fin, aceptó ir al retiro espiritual con el hermanito. Y cuando fui a orar por esta señora, el Señor le concedió prolongar más el tiempo de la enfermedad. Es decir, quedarse en un estado como de sanación temporal, digámoslo así. Sí, porque eso lo concede también el Señor. El Señor concede las sanaciones totales, parciales o temporales. ¿Sí? Una temporal es que dado como un tiempo para que se recupere esa persona, o por lo menos suceda algo al interior. Le dio 4 meses más de vida. Entonces, en esos 4 meses el Señor trabajó en esa familia. La muchacha logró perdonar a la mamá, ya la muchacha incluso le cuidaba la enfermedad a la mamá, se lograron perdonar, el muchacho empezó a salir de las drogas porque estaba en las drogas, se cortaba casi todos los días las venas. O sea, empezó el Señor a trabajar en esta familia, Cuando los 4 meses se la llevó, ya los hijos estaban agarraditos de él, ya estaban convertidos, ¿cierto? El Señor le concedió esa gracia. Entonces, la primera sanación que da el Señor es ¿qué? La del alma. Era más importante preservar en ese momento el bienestar de la familia, la paz, la sanación de la familia, que la misma sanación corporal. Pero esa misma tarde me llevaron a otra casa donde un señor que también estaba, él ya tenía un cáncer en el hígado, ya estaba reventado el hígado, prácticamente esperando a que lo botara. También le dieron, esa sí estaba menos, le dieron 5 días ya máximo de vida. Estaba toda la familia, pero toda esa familia sí era creyente, toda esa familia sí estaba alrededor del papá. Y cuando yo llegué, pues estaban todos allá, familia, estaba la suegra de este señor, en fin, los hijos. Y entonces me pone el Señor en el corazón que deje solo al esposo y a la esposa, es decir, que le diga a toda la gente que se salga y que solamente queden el papá y, es decir, los esposos, este señor con su esposa. Yo le pregunté, venga, usted se ha estado confesando, ¿cierto? Aquí han traído sacerdotes para que usted se confiese, para un buen morir. Dijo, no, sí, es que yo ya estoy listo. Yo ya me confesé, de hecho, ayer vino el padre, yo ya me confesé. Y le dije, no, usted no está listo. Hay algo que usted no le ha contado a su esposa. Hay algo que su esposa no conoce. Y por eso usted no se ha podido ir.
El Señor manifestaba, sin embargo yo no lo dije en el momento, que Él necesitaba soltarse de eso para irse, pues ya, o sea, para morir. Para uno es muy difícil a veces comunicar esas noticias. Uno siempre quisiera decirle, no, Él se va a levantar de esa cama y va a vivir, pero la primera salvación que el Señor concede es la del alma. Él logra confesarle a su esposa que le había sido mucho tiempo infiel, y ella juró que era el hombre más fiel del mundo, ella juró que tenía el mejor esposo del mundo. Entonces él vivía con esa culpa en el corazón porque la esposa estaba engañada. Entonces ese no lo dejaba escapar, no lo dejaba irse, esa culpa que tenía en el corazón. Pero cuando se lo confesó, la esposa lloró, lo perdonó en ese momento. El Señor me dijo, ya está listo. Pero entonces yo le dije a ellos, ya está listo. Y me dijo, pero listo para qué. No, ya está listo, hasta luego, el Señor los bendiga. A los 3 días me llamaron porque al tercer día se lo llevó el Señor. Ya estaba listo. Ya estaba listo. La primera sanación y salvación se da ¿dónde? En el alma. Y eso es lo que hay que pedirle todos los días al Señor. Señor, más que salud corporal, te pido la salud de mi corazón y de mi alma. Que no haya en mí resentimientos, ni dolores, ni heridas. Eso hace el Señor. Eso hace el Señor. Entonces, ahí está. Y finalmente, entonces, vamos a preguntarnos, ¿de qué nos salvamos? ¿De qué nos salvamos? ¿De qué nos salvamos? Del pecado y de nuestra falta de fe. De esas dos cosas nos salva el Señor. Del pecado y de la falta de fe. Del pecado, entonces vamos a entenderlo en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. De los pecados. Esa es la primera salvación. Nos salvan de nuestros pecados. Y también nos salva de la falta de fe. De la falta de fe nos salva el Señor. Vamos a Romanos, capítulo 1 de Romanos, versículos del 16 al 17. Perdónenme si voy un poquito rápido, no es la intención, pero cuando quieran les regalo las citicas para que después con más calma ustedes las estudien. Por lo menos van cogiendo como lo más importante. Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Dice, vamos a ver qué nos dice Romanos. Romanos 1, 16, 17. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios, para que se salve todo el que cree, los judíos en primer lugar y también los que no lo son. Porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento, como dice la Escritura. Quien obtenga la salvación por la fe, ese vivirá. Es decir, que hay que pedirle también al Señor todos los días que nos regale que el don de la fe. Que nos aumente la fe, sí. Señor, auméntame la fe. Yo creo, Señor, como decían los apóstoles, pero aumenta mi fe. Eso hay que pedírselo al Señor. Y la última pregunta para que hagamos oración. ¿Cuál o quién es el rostro de la salvación? ¿Quién es el rostro de la salvación? Mi corazón. ¿Quién es el rostro de la salvación? Mi corazón, mi vida. ¿Dónde se consumó la salvación? En la cruz. ¿Y quién estaba en la cruz? Entonces, ¿quién es el rostro? Cristo. Jesucristo. Vea, si usted quiere hallar la salvación de su corazón, de su familia, ¿ante quién tiene que pedirla? Ante Cristo, crucificado. Nada hay que se le pida a la pasión de Cristo que no lo conceda. Nada hay que no se conceda por la pasión del Señor. Nada hay. Ante la cruz huye todo poder del mal. Ante la cruz huye toda enfermedad. Ante la cruz huye toda desolación, desesperación, amargura, tristeza. Esta cruz, este signo de la cruz, es lo que más hace gritar a los espíritus. Es a través de ella donde se sanan los enfermos.
Dice la palabra de Dios que a los pies de Jesús llevaban cantidades de enfermos y Él los curaba a los pies del Señor. Póngase a los pies. Yo no sé si en su casa tengan un Cristo. Es sagrado tener un Cristo en la casa, mínimo un Cristo. Y cada vez que lo deseen, se postran delante de Él. Se postran. Así como algún día nos postramos ante el mundo, ante el desespero, ante la tentación, porque hemos de temer postrarnos delante del Señor. Nada hay que la cruz de Cristo no pueda vencer. Nada. Hagan la prueba. Conozcan al Señor en su pasión. Conozcan el rostro de la salvación. Y se darán cuenta que hemos perdido demasiado tiempo en amar al crucificado. Señor, bájame de esta cruz. No, Señor. Por el contrario, Señor, amárreme otro poquito. Señor, quíteme esta cruz. No, Señor, si quiere, échele más peso. Ustedes deben conocer la historia del Señor que quería cambiar la cruz, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que llegó mamado con la cruz y se metió allá al taller de cruces. Yo vengo a que me cambien la cruz, estoy cansado con esta cruz. ¿Pero qué le pasa? No, ya no aguanto más, ya no doy más. Cámbieme esta cruz. Listo, deje su cruz allá y empiece a buscar. ¿Cuál se quiere llevar? Y empezó a buscar. No, esa está muy grande. No, esa está muy pesada. No, esa no. No, esa no. Y cuando vio por allá se le iluminaron los ojos y dijo: esa es la que yo quiero. Esa fue la que tú trajiste. Esa fue la que tú trajiste. La cruz que tú tienes está hecha a tu medida. No hay otra medida. Es que el Señor la cogió contra mí. Primero un hijo, después el esposo, después esta situación, después el Señor la cogió contra mí. ¿Yo qué le hice? ¿Maté un cura o qué? Es la medida de tu corazón. Es la medida de tu amor. La cruz está hecha a la medida de tu amor. Si grande es la cruz, grande es la bendición que el Señor está preparando. Entre más grande es la cruz, ¿qué significa? Que es más grande la bendición que el Señor está preparando. Usted soñó cargando una cruz grandísima, imagínense. Quedó chaparrita desde ese día. Desde ese día no volvió a crecer. Entonces, si tenemos a Cristo en la cruz, y este Cristo, además de estar colgado en un clavito allá en la casa o allá en la capilla, está marcado en el corazón. Y lo cantamos: enamorado de Jesús, enamorado. Dice: en mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Si en su corazón está el llagado, ensangrentado, el Cristo que nos ha salvado, ya lo tenemos todo. ¿Qué dijo San Francisco de Asís? Ya conozco a Cristo pobre y crucificado, ya no necesito más. Ya en la vida todo sobra. Conozco a Cristo pobre y crucificado. Así que vamos a ponernos en disposición de oración para pedirle a Él que su salvación venga sobre nosotros, que su esperanza, que su amor venga sobre nosotros. Si quieren se pueden quedar sentaditos como ustedes deseen. Cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón al Señor. En esta hora de la tarde vamos a pedirle al Señor que se grabe su amor en nosotros, su cruz. Señor, te pedimos esta tarde que tu sangre nos lave, nos purifique. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, enséñame a perdonar, enséñame a pedir perdón. Dame la gracia de arrepentirme, de apartarme del mal. Dame la gracia, Jesús de Nazaret,
de amar más a quienes no he podido amar mejor, de amar a quienes no he podido amar. Dame la gracia, Jesús de Nazaret, de soportar las pruebas de cada día, los sufrimientos, las cosas que no entiendo, Señor, lo que hay en mi corazón, en mi pensamiento, que solo tú conoces, Señor. Tú sabes, Jesús de Nazaret, cuánto me ha costado esta cruz, a la que muchas veces he querido renunciar, a la que muchas veces he querido dejar a un lado, pero viene tu mano salvadora y me recuerda una vez más que debo levantarme de mis caídas, de mis enfermedades, de mis sufrimientos, de mis soledades, y confiar una vez más. Piedad, Señor, piedad. Si no te he amado como debería amarte, si he puesto mi corazón en las preocupaciones de este mundo y poco pienso en mi salvación. Piedad, Señor, piedad. Si en vez de llevar amor a mi casa, llevo división y discordia, llevo tristeza, llevo aburrimiento, cansancio, gritos. Piedad, Señor, piedad. Si hace tiempo no te busco de corazón y solamente llego hasta ti para pedirte un favor, pero cuando todo va bien en mi vida me olvido de ti. Piedad, Señor, piedad. Si no he perdonado a quienes me han lastimado, si no he pedido perdón a quienes he ofendido, si he negado la mano incluso a un hijo, a un hermano, a un familiar o a un vecino, por rabia, por orgullo. Piedad, Señor, piedad. Si en mi mente y en mi corazón no estás tú, por estar ocupado de las tristezas, de las enfermedades de mi cuerpo. Piedad, Señor, piedad. Si me he olvidado de ti, por preocuparme más por mi belleza física, por las cosas materiales, y no me daba cuenta que mi corazón estaba vacío de ti. Aquí está mi corazón, Señor. A ti no tengo que mentirte ni decirte nada que no sea cierto. A ti no tengo que callarte mis lágrimas. Ante ti no tengo que ocultar mi cansancio, mi fatiga, mi dolor. Ante ti no tengo que hacerme la fuerte o el fuerte, porque tú sabes lo que realmente vivo, Señor. Porque tú sabes lo que realmente sufro. Aquí estoy, Señor, para entregarte una vez más mi corazón. Un corazón que necesita de ti. Yo no te pido, Señor, la sanación de mi cuerpo, porque deseo más la sanación de mi corazón. Sana mi corazón, Señor. Y una vez sanado mi corazón y mi alma, si es tu voluntad, concédeme la sanación del cuerpo. Pero recuérdame que lo más importante es estar preparado para recibirte, para amarte, para seguirte. Tú, Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me aturde, que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy
mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Y ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor, con un grito que me pide tu amor. Abran un poco sus manos y entréguele al Señor su cansancio, su necesidad, su familia, su dolor, su duda, su silencio, su secreto, lo que tal vez solo tú y Dios conocen. Entrégaselo al Señor, esas lágrimas que has derramado estos últimos días, estos últimos años, o incluso desde que tienes memoria, a causa de papá, de mamá, de un esposo, de una esposa, de un hijo, de alguien que ha causado en ti sufrimiento. Y dile al Señor: por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Y ahora, habiéndole ofrecido al Señor esa situación, lleve sus manos a su corazón y dígale a Jesús que saque de ese corazón, de tu corazón, toda herida, todo maltrato, todo recuerdo doloroso, toda situación difícil, toda fatiga, toda rabia, toda duda, toda melancolía, tristeza. Dile: Señor, saca todo lo que no sea tuyo, Jesús. Que en mi corazón solo encuentre tu paz, tu salvación, Señor. Yo quiero vivir mi cielo en la tierra. Señor, haz que tu cielo descienda a este corazón. Deséalo en este momento. Dile: Señor, haz que tu cielo descienda a mi corazón, para que en mi familia yo pueda llevar este cielo. Y perdóname, Señor, si en mi familia yo he sido ocasionante de tristezas, de rabias, de resentimientos, de discordias. Perdón, Señor. Haz que tu cielo venga a mi corazón, para que cuando yo llegue a mi casa, a mi familia, yo pueda llevar este cielo, Señor. Yo quiero llevar este cielo. Jesús, dile al Señor: Señor, que tu cielo venga sobre mi corazón. Jesús, que tu cielo venga sobre mí. Jesús, Jesús. Danos tu cielo, Jesús. Danos tu cielo, Jesús. Nada más, nada más, nada más que tú, Jesús. Dile, Señor, nada más, nada más, nada más que tú, Jesús. Nada más, nada más, nada más que tú, Jesús. Nada más, nada más, nada más que tú, Jesús. Terminemos esta oración colocándonos en pie, con nuestros ojos cerrados, con nuestras manos en nuestro corazón. Dile al Señor:
te vea y te pregunte: oiga mujer, oiga hombre, usted que vivía con esa tristeza en el rostro, con esa amargura, ¿qué le hicieron, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se ganó la lotería? Ok, usted va a decir: nada más, nada más, nada más que tú, Jesús. Oiga mamá, usted que llegaba a la casa a echar cantaleta por todo. Papá, usted que era bien bravo. Hijo, usted que era todo rencoroso. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Y usted va a decir: nada más, nada más, nada más que tú, Jesús. Oiga, y a usted que la dejó su esposo, y usted que perdió sus seres queridos, a usted quien le cambió la vida, mire cómo vive de tranquilo, mire cómo vive de tranquila. Usted que tanto se la pasaba quejando, y usted qué va a decir: nada más, nada más, nada más que tú, Jesús. Y finalmente, cuando llegue la tristeza a su corazón, cuando llegue la desolación, la preocupación, la necesidad económica, material o espiritual, cuando esté pasando por enfermedad, antes de que su corazón se llene de tristeza, de amargura, usted le va a decir: un momentico, aquí solamente puede entrar Jesús. Nada más, nada más, nada más que tú, Jesús. Vamos a hacerlo por última vez levantando nuestras manos. Vas a decirle con todo el corazón: mira a Cristo delante de ti, míralo crucificado, porque te salvó, porque te amó, porque pagó el precio de su sangre para redimirte, para cuando llegara la enfermedad, la depresión, el aburrimiento, el pecado, la tentación y todo lo que sufrimos, tú simplemente levantaras tus manos, miraras a Cristo crucificado y le dijeras con toda fe y con toda fuerza: nada más, nada más. Dile: Señor, gracias por salvarme, por derramar tu sangre por mí. Gracias, Señor, por sostenerme cuando iba a caer, por abrazarme cuando nadie me abrazó, por amarme cuando nadie me amó. Gracias, Señor, por tu cruz y por tu salvación. Amén. Dale un aplauso al Señor.